Hola. Lárgate de mi casa, gritó mi hijo Daniel, sus ojos ardiendo de una ira que nunca antes había visto. Hemos terminado de hablar. Me quedé allí, sosteniendo las llaves de la casa que le ayudé a comprar, y simplemente asentí. De acuerdo. Una semana después, mi teléfono se iluminó con 47 llamadas perdidas de mi hijo. Sonreí, sabiendo que lo que había planeado ya había comenzado a destruirlos. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Lárgate de mi casa. La voz de Daniel restalló como un látigo. Sus ojos llameaban con una ira que nunca había visto. Hemos terminado de hablar. El comedor se quedó en silencio, el tintineo de las copas de vino engullido por el peso de sus palabras. Mi mano se congeló. La copa temblaba, una leve onda en el chardonnay. Miré a mi hijo, mi único hijo, y sentí que se me oprimía el pecho como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. El moderno candelabro de arriba proyectaba sombras afiladas sobre la mesa pulida. Valeria se reclinó, con los brazos cruzados, sus uñas cuidadas marcando un ritmo lento y deliberado. «Te has excedido, Julián», dijo, su voz suave como el hielo. Ni un pelo fuera de lugar en su elegante moño rubio. No me miró, solo inclinó la cabeza hacia Daniel como una reina dando una señal a su caballero. Mi mirada se desvió hacia la escalera, donde Tomás y Sofía se asomaban desde las sombras. Sofía aferraba su oso de peluche, su pequeño rostro pálido, mientras los ojos abiertos de Tomás se clavaban en los míos, suplicando algo que no pude nombrar. «Daniel», dije suavemente, dejando la copa, mi voz firme a pesar de la tormenta en mi interior. «Hablemos. Sea lo que sea esto, podemos...» «No», me interrumpió paseando por el suelo de madera, sus mocasines pulidos haciendo clic. «Siempre estás en medio, papá. Siempre entrometiéndote». Sus manos gesticulaban salvajemente, derribando un tenedor. Resonó contra el plato, una nota aguda en la tensión. Busqué en su rostro al niño que una vez me había suplicado que le leyera un cuento más. Pero todo lo que vi fue a un extraño, con la mandíbula apretada, sus ojos evitando los míos. Valeria se inclinó hacia adelante, sus pendientes de diamantes brillando. «Necesitamos espacio, Julián, permanentemente». La palabra aterrizó como una cuchilla, limpia y final. Quería discutir, exigir saber qué había hecho, pero la visión de mis nietos me detuvo. El labio de Tomás tembló. Sofía abrazó a su oso con más fuerza. No podía empeorar esto para ellos. «Si eso es lo que quieren», dije con la garganta seca. Me levanté, mis rodillas crujieron, y cogí mi abrigo que estaba sobre la silla. La tela se sentía pesada, como mi corazón. Mis dedos rozaron la llave en mi bolsillo, la de esta casa, la que les había ayudado a comprar. La agarré, el metal frío contra mi palma, un voto silencioso que aún no entendía. Daniel señaló la puerta, su pecho subiendo y bajando. «Solo vete». Su voz se quebró por un segundo, y me pregunté si él también lo sentía. La fractura entre nosotros. Los labios de Valeria se curvaron. No era exactamente una sonrisa, pero suficiente para decirme quién tenía las riendas. Caminé hacia la puerta, mis zapatos gastados rozando el suelo impecable. La casa era todo cristal y acero, un escaparate estéril de su éxito, tan diferente del acogedor caos de mi propio lugar. Una foto familiar colgaba en la pared. Yo, Daniel, Margarita, todos sonriendo hace años. Me detuve, mi reflejo débil en el marco de cristal. ¿Cuándo se había desvanecido ese calor? La puerta principal se alzaba, de roble pesado con un tirador elegante. La abrí, el aire de la tarde fresco en mi rostro. Detrás de mí, oí a Sofía susurrar: «Abuelo». No me di la vuelta. No podía soportar sus ojos. La puerta se cerró con un clic, y el silencio exterior fue ensordecedor, roto solo por el zumbido lejano de las tranquilas calles de la ciudad. Me arrastré hasta mi coche, aparcado bajo el pálido resplandor de una farola.
El crepúsculo pintaba las paredes de cristal de la casa en tonos anaranjados, haciéndola parecer viva, burlándose de mí. Me deslicé en el asiento del conductor. El cuero crujió bajo mi peso. Mis manos temblaban mientras sacaba la llave del bolsillo, su borde dentado captando la luz. Esta llave había significado algo una vez, mi regalo para ellos, mi promesa de familia. La había guardado después de firmar el préstamo, un recordatorio del hogar que les había asegurado. Ahora era un símbolo de su traición. Ahora se sentía como un peso, una pregunta. Miré el salpicadero donde había una foto descolorida. Yo, Daniel y Margarita en el primer cumpleaños de Tomás. Todos riendo. Me ardía la garganta. ¿Qué había vuelto a mi hijo en mi contra? La fría mirada de Valeria brilló en mi mente, su voz como un hilo de marioneta moviendo a Daniel. Arranqué el motor, el ronroneo me tranquilizó, pero mis ojos se detuvieron en la casa, sus luces brillando como ojos que me veían marchar. La carretera se extendía oscura y silenciosa. Las tranquilas calles arboladas pasaban mientras conducía. Mis nudillos se pusieron blancos en el volante, el silencio en el coche más pesado que la pelea que acababa de dejar. Una farola parpadeó, su brillo tartamudeando como mi esperanza. No podía quitarme de la cabeza la voz de Daniel, el veneno en Lárgate. ¿A dónde se había ido mi hijo? El niño que se aferró a mí después del funeral de Margarita, prometiendo que siempre seríamos una familia. Mis ojos captaron el salpicadero, donde descansaba una foto descolorida. Yo, Daniel, Margarita, todos sonriendo en un picnic años atrás. El recuerdo golpeó como una ola, llevándome al 2020, cuando todo parecía posible. Daniel había perdido su trabajo, su voz temblaba por teléfono. «Papá, vamos a perder la casa». Conduje hasta el banco ese día, el aire denso de café y papel. El bolígrafo se sentía pesado mientras firmaba el cheque, vaciando mis ahorros. El dinero que Margarita y yo habíamos ahorrado para nuestra jubilación. Pero era por Daniel, por Tomás, por la familia que habíamos construido. Nos sentamos en su sala de estar a medio amueblar, las cajas aún sin desempacar. Daniel aferraba una taza, el vapor ascendiendo mientras me miraba, con los ojos húmedos. «Papá, nos salvaste», dijo, su voz gruesa. «Siempre serás bienvenido aquí. Siempre». Yo había sonreído, el calor de sus palabras envolviéndome como una manta. Valeria no había estado allí. Había estado en algún evento de blogueros, ya construyendo su imperio. No me importó entonces. Daniel era suficiente. Ahora, conduciendo por la noche tranquila, el recuerdo dolía. La llave de la casa estaba en mi bolsillo, su peso un recordatorio de esa promesa ahora rota. ¿Cuándo había cambiado Daniel? Pensé en Valeria, su frialdad infiltrándose después de su boda, la forma en que había empezado a llamar a mis visitas intrusiones. ¿Lo había puesto en mi contra? El pensamiento roía, agudo e implacable. El río que cruza la ciudad apareció a la vista, su superficie brillando bajo la luz de la luna. Me detuve, la grava crujiendo bajo mis neumáticos. El interior del coche era un capullo de cuero gastado y leves manchas de café. La foto en el salpicadero, mi única compañía. Toqué la llave, sus bordes presionando mi palma. Les había dado todo, mis ahorros, mi corazón, y esta noche Daniel me lo había devuelto a la cara. Salí, el aire con aroma a pino fresco en mi piel. El río murmuraba, su flujo constante calmando el caos en mi pecho. Me apoyé en el coche, mirando el agua, mi reflejo débil y fracturado. Margarita habría sabido qué decir. Siempre había visto a través de la gente, sus ojos de periodista agudos como los míos. Pero ella se había ido, y yo estaba solo, lidiando con un hijo que no reconocía. Mi mente reprodujo la gratitud de Daniel, su «nos salvaste, papá». ¿A dónde se fue ese niño?, susurré a la noche. ¿Qué me perdí? El río no respondió, pero algo cambió dentro de mí. No era el anciano frágil que ellos creían.
Había pasado años descubriendo verdades, exponiendo mentiras. La cara petulante de Valeria brilló en mi mente, sus uñas cuidadas marcando su control. El caminar de Daniel, su evasión. No eran sus decisiones, eran de ella. Me enderecé, con la mandíbula apretada. La llave en mi bolsillo se sentía menos como una carga ahora, más como un arma. Me habían echado, pero no me conocían, no al verdadero yo. El periodista que había derribado a funcionarios corruptos, que había perseguido la verdad a través de noches en vela. Me deslicé de nuevo en el coche, el ronroneo del motor estabilizando mi pulso. Mis ojos se posaron de nuevo en la foto. La sonrisa de Margarita instándome a seguir. No saben quién soy, susurré, las palabras firmes, un voto. El murmullo del río se desvaneció al volver a la carretera, mi mente ya girando, planeando. Creyeron que habían ganado. Estaban equivocados. Empujé la puerta de mi apartamento. Las bisagras crujieron en el silencio. La pelea con Daniel resonaba en mi cráneo. Su lárgate, un bucle que no podía silenciar. Me dejé caer en mi sillón, la tela gastada suspirando bajo mi peso. La habitación era un desorden acogedor. Pilas de periódicos viejos, una taza desportillada sobre la mesa, la foto enmarcada de Margarita captando la luz de la lámpara. Una carta de Laura, mi hija que vive en la costa, estaba sin abrir sobre la mesa. Me había estado instando a visitarla, pero no había tenido el ánimo para responder. Su sonrisa me tranquilizaba, como siempre. La necesitaba ahora, su fuego, su forma de ver a través del ruido. Mis ojos se desviaron hacia un artículo enmarcado en la pared. Amarillento pero orgulloso. Periodista local destapa escándalo en el ayuntamiento. Ese era yo hace 30 años. Implacable, persiguiendo la verdad hasta que se rompía. Había olvidado a ese hombre. Lo había enterrado bajo el duelo y los partidos de fútbol de los nietos. Pero esta noche, Daniel y Valeria lo habían despertado. Creyeron que solo era un viejo viudo entrometiéndose. Débil. Aprenderían lo contrario. Saqué un gastado cuaderno de cuero de la estantería. Sus bordes suaves por años de uso. El bolígrafo arañó el papel al abrirlo, el sonido agudo en el silencio. Escribí. Daniel sigue a Valeria ciegamente, débil de voluntad. Mi mano se detuvo, luego se movió de nuevo. Valeria, obsesionada con la imagen, odia el escrutinio. Las palabras se sentían vivas, como piezas de un rompecabezas que resolvería. Dejé la llave de la casa junto al cuaderno, su metal brillando bajo la lámpara. Ya no era solo una llave, era lo que habían tomado, lo que recuperaría. Me recliné, la silla crujió, y hablé a la foto de Margarita. «Me dirías que luche, ¿verdad?» Sus ojos parecían asentir, su sonrisa un empujón silencioso. Después de que muriera, lo había volcado todo en Daniel y Laura, pensando que la familia era mi legado. Daniel había sido mi ancla, su gratitud por la casa que les compré un salvavidas. Ahora me había soltado, y Valeria era la cuchilla. Me levanté, mis rodillas protestaron, y crucé a una estantería abarrotada de viejos archivos. Mis dedos rozaron una foto enmarcada. Yo, Daniel, Tomás, todos riendo en un parque. El recuerdo dolía, pero me daba fuerzas. No estaba haciendo esto por mí, era por Tomás y Sofía, por el abuelo que se merecían. Rebusqué en la estantería sacando recortes, mis viejos artículos. Cada uno me recordaba quién era. Julián Vargas, el hombre que no se rinde, murmuré. Creen que soy débil, están equivocados. Mi voz era baja, firme, las palabras una promesa. Garabaté más en el cuaderno. El blog de Valeria, su fachada pulida, el trabajo de Daniel, sus inseguridades, debilidades, ambos. Había pasado décadas encontrando grietas en la vida de la gente. Esto no era diferente. La tenue luz del apartamento proyectaba sombras sobre el desorden, el aire denso con el olor a papel viejo. Paseé, mis pasos suaves sobre la alfombra gastada, mi mente corriendo.
Aún no conocía el plan, pero sentía que se formaba, agudo y certero. Me habían herido, pero yo les devolvería el golpe, no con gritos o puños, sino con la verdad, del tipo que duele más. Me detuve en un cajón, tirando de él para abrirlo. Dentro estaba mi vieja libreta de contactos. Su cubierta descolorida, las páginas dobladas. Mi corazón se aceleró al abrirla, mis dedos trazando nombres, colegas, fuentes, amigos de mis días de reportero. Un nombre se destacó. Clara, una colega periodista, aguda como una aguja, todavía en la costa. Ella sabría por dónde empezar. Sonreí débilmente, la primera sonrisa real desde el arrebato de Daniel. Veamos cómo les gusta la verdad, dije, mi voz tranquila pero firme. El cuaderno yacía abierto, la llave a su lado, la foto de Margarita observando. La lucha apenas comenzaba, y yo estaba listo. La lámpara de mi escritorio parpadeó, proyectando sombras dentadas sobre el desorden. Artículos viejos, una taza desportillada, la llave de la casa brillando como una promesa silenciosa. Me encorvé sobre mi portátil. El blog de Valeria devolviéndome la mirada. Cada publicación, una mentira pulida. Su última foto. Todo sonrisas y delantales de diseñador, con el pie de foto, viviendo mi verdad. Hizo que apretara la mandíbula. ¿Verdad? No la reconocería ni aunque la mordiera. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. El leve zumbido de mi apartamento, el único sonido. Era un periodista de nuevo, cazando, y Valeria era mi objetivo. Navegué por su perfil, su vida curada al descubierto. Tutoriales de cocina, acuerdos con marcas, un imperio de estilo de vida construido sobre encanto y ambición. Pero el encanto se resquebraja bajo presión. Necesitaba sus debilidades, las que escondía detrás de su maquillaje perfecto. Mi cuaderno yacía abierto, su cuero gastado cálido bajo mi mano. Anoté. Valeria necesita adoración. Odia la crítica. El nombre de Daniel siguió. Sigue su ejemplo. Inseguro. El rasguño del bolígrafo alimentó mi concentración. Cada palabra, un paso hacia la justicia. La foto familiar en mi escritorio, yo, Daniel, Margarita, riendo hace años, captó mi atención. Tomás y Sofía merecían algo mejor que el frío control de Valeria, la cobardía de Daniel. Me ajusté las gafas, mi resolución se endureció. La voz de Margarita resonó en mi mente. Indaga más, Julián. Lo haría. Por mis nietos. Por mí. Cogí mi teléfono y marqué a Elena, mi antigua colega de los días en la otra ciudad. La línea crepitó. Luego su voz, cálida pero enérgica, llegó. Julián Vargas, viejo zorro, ¿de qué se trata esto? Necesito un favor, dije manteniéndolo ligero. Valeria Vargas tiene un blog de cocina. ¿Alguna suciedad? Elena se rió, el sonido como grava. Tu nuera, ¿eh? Se dice que tiene un préstamo empresarial considerable. 6 cifras vinculadas a su marca, demasiado apalancada, un movimiento en falso y estará en problemas. Mi pulso se aceleró. Garabaté préstamo en el cuaderno, rodeándolo con un círculo. Gracias, Elena. Te debo una. Siempre lo haces, bromeó, luego colgó. Me recliné, la silla crujió, mi mente corriendo. Un préstamo significaba presión. Presión significaba grietas. El orgullo de Valeria no sobreviviría a una caída pública. 2 días después, mi ira se había endurecido en concentración, y necesitaba un cambio de aires para planear mi siguiente movimiento. Necesitaba más. Me encogí de hombros, la llave de la casa pesada en mi bolsillo, y me dirigí a una cafetería del centro. La campanilla tintineó al entrar, el aire denso de granos tostados y murmullos. Me instalé en una mesa de la esquina, con el portátil abierto. La superficie de madera arañada por años de uso. Un barista cantaba pedidos, su voz un alegre zumbido contra el tintineo de las tazas. Bebí un café solo. Su amargura me anclaba. Y volví a sumergirme en el blog de Valeria. La sección de comentarios era una mina de oro. Debajo de sus publicaciones brillantes,
Algunos usuarios lanzaban pullas. Trastos sobrevalorados, escribió uno. Todo bombo, nada de sustancia, dijo otro. Las respuestas de Valeria eran agudas, defensivas. Trabajo duro por mi marca, los haters que se mantengan al margen. Sonreí con suficiencia, garabateando defensiva bajo escrutinio. Vivía para los aplausos, se marchitaba sin ellos. Perfecto. Miré la foto familiar metida en mi cartera. La sonrisa de Tomás. Brillante. Esto era por él, por Sofía, por el abuelo que amaban. Mi bolígrafo se movió de nuevo, una nueva nota. Exponer su necesidad de control. Empezar poco a poco. El calor de la cafetería se desvaneció a medida que mi concentración se agudizaba. El plan se formaba como una tormenta en el horizonte. Escribí una última línea en el cuaderno, críptica pero clara. Poner a prueba su orgullo. Mis labios se curvaron, una leve sonrisa que no había sentido en días. La risa del barista, la charla, todo se desdibujó. Cerré el portátil, el clic final. Valeria creía que había ganado, echándome, pero yo apenas estaba empezando. Pongamos a prueba su orgullo, susurré, las palabras suaves pero pesadas, mis ojos en el cuaderno. Era hora de moverse. A la mañana siguiente, me dirigí a la biblioteca pública, buscando un espacio tranquilo para enviar un soplo anónimo sin dejar rastro. La biblioteca era una fortaleza de silencio, su aire denso con el olor a libros viejos y el suave susurro de las páginas. Me senté en un ordenador público. El brillo de la pantalla era duro en la habitación oscura. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, firmes pero eléctricos de propósito. La llave de la casa pesaba en mi bolsillo, un recordatorio de lo que había perdido y lo que recuperaría. Abrí una cuenta de correo electrónico anónima, mi corazón latía con fuerza, y empecé a escribir un soplo al periódico local. El blog de Valeria Vargas infla los precios, engaña a los patrocinadores. Comprueben sus afirmaciones de marketing. Corto, agudo, lo suficientemente cierto como para picar. Pulsé enviar, el clic resonando en mi pecho. De vuelta en mi apartamento, esperé. El silencio roto solo por el tic-tac constante del reloj. La foto de Margarita observaba desde la mesa, su sonrisa instándome a seguir. El cuaderno yacía abierto. Mi nota críptica de la cafetería, poner a prueba su orgullo, devolviéndome la mirada. Actualicé el sitio web del periódico, la taza de café caliente en mis manos. Entonces apareció. Influencer local se enfrenta a preguntas sobre prácticas comerciales. El artículo era medido pero condenatorio, citando fuentes anónimas y los precios inflados de los productos de Valeria. Me recliné, una sonrisa de suficiencia tirando de mis labios. Etiquetas como hashtag estafa Valeria se hicieron tendencia en las redes sociales. Los comentarios se acumulaban. Fraude, sobrevalorada, perfecto. El blog de Valeria fue lo siguiente. Hice clic en su última publicación, una defensa frenética. Estas mentiras no me detendrán. Mi marca se basa en la confianza. Los errores tipográficos plagaban sus palabras, su pulcritud se resquebrajaba. Me reí, leyendo en voz alta. «Confianza, ¿eh?» Mi voz goteaba ironía, baja y firme. Se estaba desmoronando, tal como esperaba. Mi teléfono sonó, el nombre de Daniel parpadeando. Dejé que sonara 2 veces, luego respondí, mi tono tranquilo como el cristal. «Hola. Esto tiene tu nombre por todas partes, papá». Su voz temblaba, cruda de pánico. «Ese artículo. ¿Por qué estás haciendo esto?» Me ajusté las gafas, fingiendo confusión. «No sé de qué hablas, Daniel. Solo soy un anciano manteniéndome al margen». La mentira fue suave, ensayada, pero su acusación dolió. Miré la foto familiar, la sonrisa infantil de Daniel, un fantasma. La culpa parpadeó, luego se desvaneció. Esto no era solo por él, era por Tomás, por Sofía, por la familia que me habían robado. «Estás mintiendo», espetó, pero su voz se quebró, insegura. «Arregla esto, papá, por favor». «Suena a que es problema de Valeria», dije,
mis palabras frías, finales. Colgó, el silencio pesado. Exhalé, mis dedos trazando el borde del cuaderno. La llave de la casa estaba a su lado, brillando bajo la lámpara. Había asestado el primer golpe, pero la lucha estaba lejos de terminar. Actualicé el blog de Valeria, su sección de comentarios una zona de guerra. Estafadora, escribió un usuario. Otro, tus recetas apestan. Las respuestas de Valeria se volvieron desesperadas. Estoy contratando un equipo de relaciones públicas. Ya verán. Asentí, satisfecho. Su préstamo, su orgullo, ambos se tambaleaban. Un empujón podría derribarlos. El silencio del apartamento me envolvió. La silla crujiente, mi única compañía. Bebí un sorbo de café, su amargura aguda, y reproduje la voz de Daniel, su súplica. Parte de mí quería devolver la llamada, decirle que pararía. Pero entonces vi la cara de Sofía, su oso de peluche apretado esa noche en su casa. No, seguiría adelante. Abrí el cuaderno revisando mis notas. Valeria necesita control. Daniel, su sombra. Mi bolígrafo se detuvo, luego se movió. Una nueva línea formándose. Presionar más. Escenario público. Mi pulso se aceleró. El plan se agudizaba. Actualicé de nuevo el blog de Valeria. Su última publicación, una defensa divagante. Su pánico, crudo. Mis labios se curvaron. Una emoción que no había sentido en años. Se está resquebrajando, murmuré. Mi voz un bajo zumbido. Mis ojos fijos en la pantalla. El cuaderno yacía abierto. Sus páginas, un mapa para mi siguiente movimiento. Esperando. Mi teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Daniel parpadeando de nuevo. La pantalla. Un pulso incesante. 47 llamadas perdidas. Cada una súplica que ignoré. El apartamento estaba en silencio. El tic-tac del reloj un ritmo constante contra el silencio. Bebí un sorbo de té, el calor de la taza me anclaba, y miré el cuaderno, sus páginas densas con mis planes. El imperio de Valeria se desmoronaba, y Daniel estaba atrapado en los escombros. Reproduje un mensaje de voz, la voz de Daniel cruda, quebrada. Papá, por favor, para esto. ¡Nos estás arruinando! Sus palabras temblaban, una mezcla de ira y miedo. Lo borré, mi rostro ilegible, pero se me oprimió el pecho. Sonaba como el niño que había llorado cuando Margarita murió, aferrándose a mí. Aparté el pensamiento mirando la foto familiar, la sonrisa de Tomás, los rizos de Sofía. Esto era por ellos, pero el dolor de Daniel persistía en mi pecho, un recordatorio del niño que había criado. ¿Había presionado demasiado? Por Tomás y Sofía. Seguiría adelante, pero deseaba que no le doliera tanto. El blog de Valeria era un caos. Actualicé la página. Su última publicación anunciaba a un asesor de relaciones públicas, pero los comentarios se burlaban de ella. Demasiado tarde, reina de la estafa. Tu marca está acabada. Sus respuestas eran frenéticas, todo en mayúsculas. ¡Estoy luchando! Asentí. El resplandor de la pantalla iluminaba mi débil sonrisa, su préstamo, su orgullo. Ambos se deshilachaban. Un empujón más. Necesitaba aire. Me puse la chaqueta, la llave de la casa pesada en mi bolsillo, y me dirigí al parque. La brisa llevaba el aroma a pino. Las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros. Me senté en un banco, la hierba suave bajo los pies, y observé a las familias jugar. Mi teléfono vibró de nuevo. Daniel, otra llamada. Lo silencié, con la mandíbula apretada. Había tomado su decisión, poniéndose de su lado. ¡Abuelo! La voz de Tomás interrumpió el ruido. Corrió hacia mí, sus zapatillas golpeando el camino, su rostro brillante pero inseguro. Mi corazón dio un vuelco, luego se hundió. Me levanté, con los brazos abiertos, y se estrelló contra mí, su abrazo feroz. «Oye, ¿por qué ya no vienes?», preguntó. Su voz pequeña, sus ojos buscando los míos. Me arrodillé, mis rodillas crujieron, y le aparté el pelo.
Las cosas están difíciles con tu mamá y tu papá, amigo, pero lo estoy arreglando. Mi voz era suave, firme, pero su pregunta me atravesó. Frunció el ceño aferrando un balón de fútbol. Mamá siempre está enfadada ahora, gritándole a papá. Tragué saliva con la garganta apretada. Lo mejoraré, Tomás. Te lo prometo. Asintió, confiando, y mi resolución se endureció. El veneno de Valeria se estaba extendiendo, hiriendo a mis nietos. No lo permitiría. Una mujer se acercó. La niñera de Tomás, disculpándose. Te vio y echó a correr, dijo. Le resté importancia revolviendo el pelo de Tomás. Nos vemos pronto, campeón. Él sonrió. Luego volvió corriendo a su juego. Su risa una chispa en mi pecho. De vuelta en mi apartamento, el silencio regresó. Más pesado ahora. Volví a revisar el blog de Valeria. Su última publicación, una súplica. Mi familia está sufriendo. Detengan las mentiras. La ironía ardía. ¿Su familia? Había destrozado la mía. Los comentarios se acumulaban. Implacables. El karma es real. Deja de quejarte. Su contratación de relaciones públicas no la estaba salvando. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de voz. Lo reproduje. La voz de Daniel, baja, desesperada. Papá, sé que eres tú. Llámame, por favor. Su súplica quedó en el aire, sin respuesta. Dejé el teléfono, mis dedos trazando el borde del cuaderno. Las palabras de Tomás resonaron. Mamá siempre está enfadada. Lo protegería, a él y a Sofía, sin importar el costo. La foto familiar observaba, la sonrisa de Margarita instándome a seguir. Abrí el cuaderno, mis notas, una hoja de ruta. Valeria, escenario público. Daniel, rompiéndose. Mi bolígrafo se detuvo. Una nueva idea formándose, aguda y audaz. La llave en mi bolsillo se sentía viva. Un pulso de propósito. Daniel creía que podía detenerme. Valeria creía que era intocable. Estaban equivocados. Aún no has terminado. Susurré. Mi voz un voto silencioso. Mis dedos firmes en el cuaderno. El siguiente paso estaba cerca, y yo estaba listo. El teléfono de prepago se sentía frío en mi mano. Su plástico barato, un marcado contraste con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Estaba sentado en mi escritorio desordenado. La tenue luz de la lámpara se acumulaba sobre el cuaderno, sus páginas densas con mis planes. Mi apartamento estaba en silencio. El vago aroma a café persistía, pero mi pulso vibraba con propósito. El imperio de Valeria se tambaleaba, y estaba listo para darle otro empujón. Marqué el número de la libreta de contactos de Elena, la inversora de Valeria, una mujer aguda llamada Viviana Cruz. Mi voz, baja y medida, ocultaba al periodista que una vez fui. Quizás quiera echar un vistazo a los libros de Valeria Vargas, dije, mis palabras cortantes, anónimas. Su marca no es tan estable como afirma. Una pausa, luego la respuesta nítida de Viviana. ¿Quién es? Colgué, el clic final, mi respiración tranquila. La semilla estaba plantada. Guardé el teléfono en un cajón, mis dedos rozando la foto familiar. Yo, Daniel, Margarita, todos sonriendo hace años. Tomás y Sofía merecían un abuelo que luchara por ellos, no uno expulsado por la ambición de Valeria. La voz de Margarita resonó. Protege lo que importa, Julián. Asentí con la mandíbula apretada y garabateé en el cuaderno. Viviana Cruz, revisando a Valeria. El rasguño del bolígrafo era un ritmo, una cuenta atrás. Necesitaba ver a mis nietos para recordarme por qué esto importaba. Cogí mi chaqueta, la llave de la casa pesada en mi bolsillo, y conduje a su escuela. La acera estaba llena de charlas de niños, el aire dulce con lilas en flor. Aparqué al otro lado de la calle. Mi corazón se aceleró cuando aparecieron Tomás y Sofía, con las mochilas rebotando. Salí, saludando con la mano, y corrieron hacia mí, sus abrazos feroces. ¡Abuelo!, chilló Sofía, su lazo suelto en los rizos. «¿Viniste? Tengo algo para ustedes», dije, sacando un libro de mi bolsa para Tomás.
Las aventuras de Tom Sawyer. Y un lazo azul para Sofía. Sus sonrisas me abrigaron, pero miré a mi alrededor, receloso de los espías de Daniel o Valeria. Tomás hojeó el libro con los ojos muy abiertos. «Esto parece increíble. Léelo despacio, campeón», dije revolviéndole el pelo. «Tiene secretos». Sofía me tiró de la manga. «Vuelve pronto, abuelo». «¿Vale?» «Siempre, cariño», respondí, mi voz suave, mi garganta apretada. Su amor era mi ancla, mi razón. Até el cordón del zapato de Sofía, mis dedos firmes a pesar del nudo en mi pecho. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Daniel. «¿Qué estás haciendo, papá? Aléjate». Apreté la mandíbula. Estaba paranoico, husmeando, pero no tenía pruebas. Lo ignoré, guardando el teléfono, y abracé a los niños una última vez. «Nos vemos pronto», prometí, mi voz firme. La niñera se acercó, asintiendo, y me deslicé de nuevo en mi coche, mi mente corriendo. De vuelta en mi apartamento, el silencio regresó, más pesado ahora. Abrí el cajón, comprobando el teléfono de prepago. Un nuevo correo electrónico esperaba, de una dirección cifrada. «Estamos revisando sus cuentas. Gracias por el soplo». Mi pulso se aceleró. Una emoción que no había sentido desde mis días de reportero. Viviana se movía rápido. El préstamo de Valeria, su orgullo. Ambos estaban en juego ahora. Dejé el cuaderno, sus páginas un mapa de mi lucha. La foto familiar observaba. La sonrisa de Margarita instándome a seguir. La llave en mi bolsillo se sentía viva, un pulso de propósito. Daniel creía que podía asustarme. Valeria creía que era intocable. Estaban equivocados. «Está empezando», murmuré, mi voz un bajo zumbido, mis ojos en el cuaderno. El siguiente movimiento estaba cerca, y yo estaba listo. La voz de Tomás crepitó a través del teléfono, pequeña pero clara. «Papá no consiguió el gran trabajo, abuelo. Ahora siempre está callado». Estaba sentado en mi apartamento. Las palabras cayeron como piedras, una mezcla de triunfo y dolor retorciéndose en mi pecho. El cuaderno yacía abierto sobre la mesa, sus páginas trazando la caída de Valeria. Pero la pérdida de Daniel dolía. Mi hijo, mi chico, era un daño colateral, y yo lo había causado. La llave de la casa estaba junto a la foto familiar, brillando bajo la lámpara, un recordatorio de lo que había empezado. Me recliné, la silla crujió, y miré la sonrisa de Margarita en la foto. Ella habría sabido qué decir, cómo equilibrar el amor y la justicia. La llamada de Tomás se repitió en mi mente. Mamá le grita mucho a papá. Valeria se estaba resquebrajando, su presión rompiendo a Daniel también. Yo había querido esto, ¿verdad? Sacudir su vida perfecta, hacerle sentir mi exilio. Pero el silencio de Daniel, su promoción perdida, se sentía demasiado cerca de la traición. Necesitaba salir. Cogí mi chaqueta, la llave pesada en mi bolsillo, y me dirigí a una cafetería del centro. La campanilla tintineó al entrar. El aire denso de vapor de café y bacon chisporroteante. Me deslicé en un reservado. El vinilo crujió y pedí un café solo. El menú crujió en mis manos, pero mis oídos captaron una conversación cercana. Dos mujeres, locales, sus voces bajas pero agudas. «Esa pareja de influencers se está desmoronando», dijo una removiendo su té. Valeria está atacando a Daniel, culpándolo de su desastre. «Matrimonio difícil», respondió la otra negando con la cabeza. Oí que perdió una promoción, el estrés, probablemente. Bebí un sorbo de mi café, escondiendo una sonrisa de suficiencia detrás de la taza. Mi soplo a Viviana había funcionado. Su investigación estaba sacudiendo a Valeria, y Daniel estaba atrapado en las consecuencias. La satisfacción me abrigó, pero la culpa roía, fría y aguda. Vi a Daniel a los 10 años, riendo mientras construíamos una casa para pájaros, sus manos pegajosas de pegamento. ¿Había ido demasiado lejos? Dejé la llave sobre la mesa, su metal frío contra mis dedos.
Esto era por Tomás, por Sofía, por la familia que me habían robado, murmuré. Se lo buscaron. Mi voz baja, apenas audible sobre el murmullo de la cafetería. Las palabras de las mujeres resonaron. Matrimonio difícil. El control de Valeria se deslizaba y Daniel estaba pagando el precio. Mi teléfono vibró. Tomás de nuevo. Respondí, mi voz suave. Oye, campeón, ¿todo bien? Mamá está enfadada todo el tiempo, dijo su voz pequeña. Papá solo se sienta ahí. Te echo de menos, abuelo. Se me apretó la garganta. Sus palabras, un cuchillo. Vi los rizos de Sofía, su oso de peluche, y mi resolución se endureció. Yo también te echo de menos, amigo, dije, estabilizando mi voz. Estoy trabajando en ello, ¿vale? Sé fuerte. Murmuró un adiós, y la línea se cortó. Agarré la llave, sus bordes clavándose en mi palma. El veneno de Valeria estaba hiriendo a mis nietos. No pararía. El bullicio de la cafetería, platos tintineando, la risa de una camarera, se desvaneció al abrir mi teléfono. Un nuevo artículo apareció en el periódico local. Los problemas financieros de la influencer local se agravan. El nombre de Valeria gritaba desde el titular, su marca bajo fuego. Mis labios se curvaron, una chispa de triunfo. La investigación de Viviana había golpeado duro. Removí mi café, la cuchara tintineó, y reproduje la infancia de Daniel, su confianza en mí. La culpa arañaba, pero la voz de Tomás la ahogó. Protegería a mis nietos, sin importar el costo. El cuaderno esperaba en casa, su siguiente página en blanco, lista para mi empuje final. Volví a mirar el artículo, mis dedos cerniéndose sobre el teléfono. Valeria era la siguiente, su caída inminente. Tu turno está llegando, susurré. Mi voz un voto silencioso, mis ojos fijos en la pantalla. El calor de la cafetería se desvaneció, y ya estaba planeando. El portátil zumbaba suavemente en mi apartamento, su pantalla una ventana al colapso de Valeria. Me incliné hacia adelante, la silla crujió, y abrí un navegador seguro. Mis dedos bailaron sobre las teclas, publicando una denuncia anónima en un foro local. Mercancía de Valeria Vargas, margen de beneficio del 300%, calidad pésima, recibos adjuntos. Había llamado a una vieja fuente, un proveedor que había entrevistado años atrás para una historia, quien silenciosamente compartió facturas vinculadas a la mercancía de Valeria, sobrevalorada y de mala calidad. Pulsé enviar, mi respiración tranquila, los ojos iluminados. La llave de la casa yacía junto al cuaderno, un socio silencioso en mi lucha. Actualicé el foro y la publicación explotó. Retweets, comentarios, etiquetas como hashtag Fraude Valeria Vargas en tendencia. Alerta de estafa, escribió un usuario. Está acabada, dijo otro. Saltó una alerta de noticias. Inversora se retira de la marca de influencer local. Viviana Cruz había actuado, cortando el salvavidas de Valeria. Asentí, la satisfacción curvándose en mi pecho. Su préstamo, su imperio, desaparecidos. La foto familiar observaba desde la mesa. La sonrisa de Margarita me tranquilizaba. Esto era por Tomás, por Sofía, por el abuelo que se merecían. Pero la voz de Tomás de ayer me atormentaba. Mamá rompió un plato ayer. Estaba llorando. La caída de Valeria estaba hiriendo a mis nietos. Y eso roía, un peso frío. Lo aparté. Primero la justicia. Necesitaba aire. Me puse el abrigo, la llave pesada en mi bolsillo, y me dirigí a una acogedora librería del centro. La campanilla sonó al entrar, el aire denso de páginas entintadas y música suave. Vagué hasta un rincón, sacando mi teléfono para revisar el blog de Valeria. Su última publicación era un desastre. Superaré este odio, mi marca es mi corazón. Sus errores tipográficos gritaban pánico. Su pulcritud, destrozada. Sonreí con suficiencia, pero las palabras de Tomás resonaron, atenuando mi triunfo. Entró una llamada. Tomás. Salí. El silencio de la librería dio paso al zumbido de la calle. Abuelo, dijo su voz pequeña,
Mamá no está bien, está gritando, rompiendo cosas. Mi corazón se hundió, pero mantuve la voz firme. Lo siento, campeón, dije, agarrando el teléfono. Estoy arreglando las cosas, ¿vale? Tú y Sofía, aguanten. Murmuró un «vale», y oí su confianza. Frágil, pero real. Apreté el teléfono contra mi pecho, jurando protegerlos. El caos de Valeria no podía tocar sus corazones, no si yo podía evitarlo. De vuelta adentro, me senté junto a una ventana, la calma de la librería, páginas susurrantes, el zumbido de un barista me anclaban. Navegué por el foro, la reacción implacable. Devuélveme mi dinero. Es una fraude. Las respuestas de Valeria eran frenéticas. Estoy luchando por mi familia. La ironía ardía. Su familia había destrozado la mía. Abrí el cuaderno, sus páginas una crónica de mi guerra. Escribí. Valeria expuesta. Siguiente. El final del juego. Mi bolígrafo se detuvo, la voz de Tomás persistiendo. Vi los rizos de Sofía, su oso de peluche, y mi resolución se endureció. La caída de Valeria era justicia, pero protegería a mis nietos de la metralla. La suave luz de la librería proyectaba sombras sobre mis manos. La llave en mi abrigo, un pulso de propósito. Actualicé las noticias. Otro artículo. La marca de la influencer se enfrenta al colapso. El mundo de Valeria se desmoronaba, y yo había construido la falla. La satisfacción me abrigó, pero la cautela la atemperó. Daniel era el siguiente, su silencio más ruidoso que sus llamadas. Abrí el cuaderno de nuevo, redactando una nueva nota. Terminarlo, por ellos. Mi bolígrafo se detuvo, el peso del final del juego asentándose. Un último golpe y esto terminaría. Un paso más, murmuré. Mi voz un voto silencioso, mis ojos en el cuaderno. La librería se desvaneció y ya estaba avanzando. Un golpe seco sacudió la puerta de mi apartamento, sacándome de las páginas abiertas del cuaderno. Mi corazón latía con fuerza, pesado de sospecha. Dejé el bolígrafo, la llave de la casa brillando a su lado, y crucé el suelo que crujía. El aire olía a libros viejos y a café, la foto familiar sobre la mesa observando, la sonrisa de Margarita firme, instando a la cautela. Abrí la puerta y allí estaban, Daniel, con los ojos rojos y hundidos, y Valeria, con una compostura forzada, una bufanda anudada firmemente en su garganta. Su mundo se había derrumbado, y ahora venían arrastrándose. «Papá», comenzó Daniel, su voz quebrándose, apenas un susurro. «¿Podemos hablar?» Sus manos se agitaban, sus mocasines pulidos rosados, una sombra del hombre que me había gritado semanas atrás. Valeria dio un paso adelante, su sonrisa delgada, ensayada. «Queremos seguir adelante, Julián», dijo, su tono suave pero frágil, como un cristal a punto de estallar. Sus uñas cuidadas temblaban, traicionándola. Me apoyé en el marco de la puerta, mi mirada acerada, buscando la verdad en sus rostros. Había derribado su imperio, la marca de Valeria en ruinas, la carrera de Daniel estancada, y ahora querían piedad. «Entren», dije, mi voz baja, medida. No me aparté fácilmente haciéndolos pasar rozándome, sus pasos vacilantes. La tenue luz del apartamento proyectaba sombras en sus rostros, la barba incipiente de Daniel, marcada. El maquillaje de Valeria, demasiado perfecto. Cerré la puerta, el cerrojo haciendo clic como un mazo. Se sentaron en mi gastado sofá, Daniel encorvado, Valeria rígida, sus ojos recorriendo el desorden. Periódicos, mi cuaderno, la llave. «Lo siento», soltó Daniel su voz cruda. «Ella me presionó, papá. Me dijo que te estabas entrometiendo, arruinándonos. No debería haberla escuchado». Sus ojos, tan parecidos a los de Margarita, suplicaban, húmedos de arrepentimiento. Quería creerle, ver a mi chico de nuevo. Pero la presencia de Valeria me helaba. Se inclinó hacia adelante, su voz almibarada. «Todos hemos cometido errores, Julián. Empecemos de nuevo, por los niños». Sus palabras goteaban cálculo,
sus ojos evitando los míos. Los rostros de Tomás y Sofía brillaron en mi mente, sus abrazos cálidos, su confianza pura. No iba a permitir que los usara. Las palabras no arreglan esto, dije, mi tono frío, interrumpiéndola. Me levanté, con los brazos cruzados, mis dedos rozando la llave en mi bolsillo. Ya no era solo una llave, era mi lucha, mi familia. Daniel se estremeció, sus manos temblando, pero los labios de Valeria se apretaron, un destello de desafío. Lo estamos perdiendo todo, dijo Daniel, su voz quebrándose. Mi trabajo, nuestra casa. Te fallé, papá. Su confesión golpeó con fuerza, un cuchillo retorciéndose. Lo vi a los 10 años, riendo sobre cómics, y se me apretó la garganta. Pero también vi a Valeria. Su fría mirada esa noche. Ella lo apoyó, desterrándome. La elegiste a ella, dije, mi voz firme pero pesada. Ambos lo hicieron. La sonrisa de Valeria vaciló, sus manos alisando su bufanda, un tic nervioso. Miré la foto familiar, la sonrisa de Tomás, los rizos de Sofía. Esto era por ellos, no por estos dos. Cambiaremos, dijo Valeria, su voz subiendo, casi convincente. Lo arreglaremos. Pero sus ojos la traicionaron, agudos de orgullo, no de remordimiento. Negué con la cabeza, mi resolución firme. Lo pensaré, dije, mis palabras finales, sin ofrecer promesas. Abrí la puerta, el crujido fuerte en el silencio. Daniel se levantó, vacilante, sus ojos buscando los míos. Valeria se levantó, su aplomo resquebrajándose al pasar. Salieron al pasillo y cerré la puerta. El cerrojo hizo clic de nuevo. Final. Crucé a la mesa, mi cuaderno abierto, sus páginas, un mapa de mi guerra. La foto familiar observaba, la sonrisa de Margarita me anclaba, las lágrimas de Daniel, las mentiras de Valeria. No borraban el dolor. Tomás y Sofía merecían más. Mis dedos trazaron el cuaderno, mi mente volviéndose hacia ellos, hacia el siguiente paso. Esto no ha terminado, susurré, mi voz un voto silencioso. El cuaderno pesado en mis manos. La lucha había terminado, pero la decisión no estaba tomada. El parque junto al río bullía de vida. Las risas de los niños se mezclaban con el susurro de las hojas y el suave brillo del río. Empujé a Sofía en un columpio, sus risitas agudas y brillantes, mientras Tomás corría hacia mí, sus zapatillas levantando polvo. «¡Abuelo, atrápame!», gritó, su sonrisa amplia, imparable. Mi corazón se elevó, el peso de las semanas se levantó. La llave de la casa tintineó en mi chaqueta, un recordatorio de mi victoria. Estaba de vuelta donde pertenecía. «¡Agárrate fuerte, cariño!», le grité a Sofía, dándole un suave empujón al columpio. Sus rizos rebotaron, su risa una melodía. Tomás me tiró de la manga agitando un dibujo. Una familia de palitos, incluyéndome, garabateada con crayones. «Somos nosotros, abuelo», dijo con los ojos brillantes. Me arrodillé, mis rodillas crujieron, y lo abracé, el papel arrugándose contra mi pecho. Por esto había luchado, por esto había derribado el imperio de Valeria y sacudido el mundo de Daniel. Mi teléfono vibró, Laura llamando desde la costa. Me aparté, el murmullo del río suave mientras respondía. «Papá, lo hiciste», dijo, su voz cálida, orgullosa. «Daniel y Valeria apenas se mantienen. Su casa está en el mercado. Su blog está muerto». Asentí, mi sonrisa desvaneciéndose brevemente. El triunfo sabía dulce, pero los ojos enrojecidos de Daniel de ayer persistían. Un regusto amargo. «Tomaron sus decisiones», dije, mi voz firme pero pesada. Laura suspiró. «Tienes razón. Pero ahora tienes a los niños. Eso es lo que importa». Tenía razón. La risa de Tomás, el abrazo de Sofía, eran mi victoria, mi paz. Me reuní con los niños. Tomás pateando el balón de fútbol, Sofía persiguiéndolo. «¡Abuelo, empújame más alto!», chilló, volviendo a subir al columpio. Me reí, el sonido extraño después de semanas de tensión.
¿Estás volando, pequeña? Dije, mi voz cálida, mis manos firmes en las cadenas. La brisa del parque llevaba pino y agua de río, su vitalidad reflejando mi energía renovada. Pensé en Margarita, su fuerza, mi guía. En mi mente vi la foto familiar, su sonrisa, nuestra unidad. Había luchado por esto, para que Tomás y Sofía tuvieran a su abuelo, no a un fantasma exiliado por la ambición de Valeria. Pero la cautela persistía, la súplica de Daniel, la disculpa forzada de Valeria. No habían terminado, no del todo. Había ganado, pero me mantendría vigilante. Hicimos un picnic en la hierba, los niños charlando sobre la escuela, sus dibujos extendidos. Tomás señaló el río, su superficie brillando. ¿Podemos pescar allí, abuelo?, preguntó, su voz esperanzada. «¿Algún día, campeón?», dije revolviéndole el pelo. «Pronto». Sofía me abrazó, sus pequeños brazos apretados. «Eres el mejor, abuelo», dijo, su voz un suave gorjeo. Sonreí, con la garganta apretada. «Ustedes me hacen mejor», respondí. Mi voz cálida, firme. De vuelta en mi apartamento, el silencio se asentó, cálido y familiar. La foto familiar estaba en mi escritorio, los ojos de Margarita orgullosos. Abrí el cuaderno, sus páginas pesadas con mi viaje, notas sobre el préstamo de Valeria, la debilidad de Daniel, mis golpes. Metí el dibujo de Tomás dentro, sus líneas de crayón, un nuevo capítulo. El lazo de Sofía yacía a su lado, azul y brillante. Mis ojos captaron un sobre la mesa, la carta de Daniel, sin abrir desde ayer. Su peso me atraía. Una pregunta final. La dejé a un lado, mis dedos demorándose en el cuaderno. La llave en mi bolsillo se sentía ligera ahora, un símbolo de mi lugar reclamado. Pero las palabras de Daniel, las promesas de Valeria, ¿qué significaban? Miré la carta, mi mente girando. ¿Y ahora qué, Daniel?, murmuré, mi voz suave, el cuaderno firme en mis manos. La respuesta estaba cerca, y yo estaba listo. El sobre estaba sobre mi escritorio, la letra de Daniel garabateada en él, la nota mecanografiada de Valeria metida dentro. Desdoblé la carta, mis dedos trazando el papel nítido. El silencio me envolvía. La foto familiar observaba, la sonrisa de Margarita firme, anclándome. La llave de la casa descansaba en mi bolsillo, ya no pesada, sino una insignia silenciosa de mi lucha. Había derribado su mundo, la marca de Valeria, la confianza de Daniel. Y ahora sus palabras yacían ante mí, suplicando paz. La carta de Daniel era cruda, la tinta manchada. «Te fallé, papá. Dejé que me controlara. Quiero recuperar a mi familia». Sus palabras golpearon con fuerza, removiendo recuerdos de su risa infantil, su confianza. La nota de Valeria era rígida, formal. «Sigamos adelante, Julián, por el bien de todos». Crucé la mirada de Daniel en mi mente, su arrepentimiento crudo. Quizás con el tiempo podríamos reconstruir. No por completo, pero lo suficiente por los niños. Su frialdad se filtraba, su orgullo intacto a pesar de su caída. Resoplé, dejando su nota a un lado. La súplica de Daniel persistía, pero la confianza era un puente que habían quemado. Necesitaba aire, claridad. Cogí mi chaqueta, la llave tintineando, y me dirigí al parque con Tomás y Sofía. El río murmuraba, su superficie captando el oro del atardecer. Los niños corrían delante, su risa aguda contra la brisa. «Abuelo, cuéntanos un cuento», llamó Tomás, su balón de fútbol rebotando. Sofía me tiró de la mano, sus rizos salvajes, sus ojos brillantes. «Había una vez», comencé, mi voz cálida, «un abuelo que luchó por sus nietos». Se rieron, sin ser conscientes de la verdad en mis palabras. Nos sentamos en la hierba, sus manos cálidas en las mías. La onda del río, un suave eco de mi calma. Esta era mi victoria, mi familia reclamada. No la casa de Daniel, no la aprobación de Valeria, sino estos momentos. Pensé en Margarita, su fuerza, mi brújula. La foto familiar brilló en mi mente. Nuestra vieja unidad,
un fantasma que había perseguido. La carta de Daniel tiraba. Su arrepentimiento, real. Pero la manipulación de Valeria persistía. Una sombra en la que no podía confiar. Había ganado, derribando su mundo con mi astucia de periodista. Pero el perdón no era mío para dar, no por completo. Tomás y Sofía eran suficientes. «Abuelo, quédate para siempre», dijo Sofía, su voz un gorjeo, sus brazos alrededor de mi cuello. La abracé, con la garganta apretada. «No voy a ninguna parte, cariño», dije, mi voz firme. «Un voto». Tomás sonrió, pateando su balón. «Eres nuestro héroe», dijo, sus palabras simples, penetrantes. Sonreí, mi corazón lleno. Laura había llamado antes, su voz firme. «Tienes a los niños, papá. Eso es lo que cuenta. Tenía razón. Daniel y Valeria podían reconstruir, pero mantendría mi distancia, mi enfoque en los niños». Su carta fue un gesto, no un puente. El atardecer del parque ardía, el cielo un lienzo de naranja y rosa, el río reflejando su fuego. Me levanté, sosteniendo las manos de los niños, su charla una melodía. El cuaderno esperaba en casa, sus páginas cerradas, mi guerra terminada. La llave en mi bolsillo era solo metal ahora, un recordatorio de lo que había reclamado. No su casa, sino mi lugar. Miré el río, su flujo constante, como mi resolución. La carta de Daniel, la nota de Valeria. No cambiaban la verdad. Había luchado por la justicia, por Tomás y Sofía, y había ganado. El atardecer calentaba mi rostro, la risa de los niños, mi paz. La sonrisa de Margarita en mi mente asintió con aprobación. Hecho lo que tenía que hacer, pensé. Mi voz silenciosa, mi corazón en calma. El río fluía. Los niños corrían delante y lo seguí, completo. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.